Todas las disciplinas actualmente presentan una condición que solo puede designarse como severa agnotologética. Esto es una apología a la ignorancia inmanente al hombre, que no conocimiento porque ese es escaso, complejo y en última consecuencia imposible de alcanzar si llevamos las tesis platónicas sobre la percepción de los hombres hasta su punto más racional. No podemos conocer ninguna cosa en su totalidad por la incapacidad que tenemos de poder determinarlas en sus parámetros completos. Ello no implica que podamos negar cosas como la verdad o la certeza, cosas imprescindibles para una óptima disertación. Las agnotologéticas a las disciplinas provendían principalmente de los parásitos de la filosofía, que presuponen que cualquier cosa que no sea ciencia pertenece a su campo, como si el razonamiento por fuerza, cualquier cosa que provenga de él, se le pueda catalogar como filosofía, como si todas las cosas implicasen un análisis como el propuesto por ella, derivado de todo este craso desastre que ha convertido las disciplinas en una vorágine de estulticias, desde la ciencia, aunque la ciencia se ha convertido en un circo más por influencia del capital que por la filosofía, y hasta la propia filosofía, que se ha convertido en una militancia sectaria a los intereses que el capital ha puesto sobre ella, principalmente al marxismo y a todo su idealismo esquizofrénico, y al mentalismo que hace mucho tiempo que ha sido recuperado, usando el lenguaje usado, ideado, creado, etc. por la internacional situacionista, para fungir como operador de desestabilización y mantener a los filósofos y científicos en disputas estultas que nunca llevarán a ninguna parte. Por ello, más que nunca es menester abandonar ese idealismo de la filosofía y empezar a buscar nuevas rutas para producir conocimiento, antes de que los dueños del discurso de la filosofía supriman taxativamente todos los otros discursos, que poco tiempo para ello no falta. Si no es que eso es pecar de idealista, y de hecho ya está condenado completamente el discurso. Igual que las masas ya están perdidas más allá de cualquier remedio, pero si la filosofía está condenada para siempre, eso es una disputa que tendremos que ver en el futuro. El lenguaje compónese de dos partes con las cuales podemos entender su naturaleza más inmediata. Este a su vez lo podemos catalogar como un signo, debido a que su representación alguna vez implicó una serie de trazos en diversas superficies que buscaban transmitir cierta información al visor, que luego eran procesadas por él para obtener el mensaje que ellas portaban. En nuestros tiempos no es distinto, aunque pareciera que nuestros signos usados no son tal cosa. Son letras para el vulgo, ya que está tan acostumbrado a llamarlas de dicha forma, y son tan generales que no es capaz de observar la naturaleza más compleja que se encuentra adyacente a dichos signos, que llama letras. Estos signos siempre se componen de tres partes: el concepto o significado, el significante o la imagen acústica, y el proceso de significación. Este último compete a posteriores divagaciones. Para el concepto tenemos que es la naturaleza de la entidad, entendida esa naturaleza como su estado en el que se encuentra y en el estado que le permite ser tal cual según sus parámetros. Algo que se debe de entender en esto es que el concepto o significado a partir de ahora no existe según la interpretación de los organismos. El significado para todo ha existido desde que las cosas se manifestaron por obras de las leyes de la física cuando nació el universo. Suele ser una añagaza muy habitual por parte de muchos colectivos el de pensar que los significados los inventamos nosotros, como si nuestra percepción crease la realidad y no ésta existiese con independencia de nosotros como entidad sujeta al servicio de las leyes de la física y las matemáticas y no de nuestra percepción. Todas las cosas tienen una naturaleza que las hace ser como tales, derivadas de su evolución tanto física, en el caso del universo, como biológica, en el caso de los parámetros relativos a la vida. En algunos casos, a través del tiempo, hasta los comportamientos como la moral y las leyes depredan el razonamiento, existiendo aún antes que los organismos, porque el comportamiento ya tenía lugar antes que cualquier hombre lo pudiera señalar, y con ello todas sus manifestaciones. No es como si por el hecho de haber hombres mágicamente hubiera aparecido de la nada. El hombre no creó ningún significado, todas las cosas ya tenían un significado porque nacieron con él, cuando nacieron por lo que sea que haya causado el origen del universo.
Pero como sabemos, los hombres están proscritos del conocimiento absoluto de las cosas. Si bien es muy simple admitir que todas las cosas tienen ya su propio significado, eso no quiere decir que podamos conocerlo. Aquí es donde entraríamos en el problema del significante. El significante sería la otra parte que compondría los signos del lenguaje, signos lingüísticos a partir de ahora, ya que el significado de las cosas siempre es inmanente a ellas desde su creación. A lo mucho a lo que podemos aspirar con el significante es a una aproximación de lo que ellas son. El significante es el puntero que trata de dirigir el pensamiento de su designación hasta el concepto. Al ser el puntero, tiene que por fuerza ser algo que apunta a una cosa. En este caso, los punteros más comunes son las palabras, y ellas, al ser el significante, apuntan hacia el significado para permitir la transmisión de información y hacer más fácil la comunicación, ya que el significante trata de apuntar más que apuntar directamente al significado. Presenta algunos problemas, como que las palabras de hecho no significan realmente lo que dicen. Tienen una funcionalidad más utilitarista que ontológica, debido a que no tenemos acceso al significado verdadero de todas las cosas. El mero hecho de tratar de averiguarlo es una empresa sin razón, debido a que no hay forma de aislar lo que implican las cosas. Una pérdida de tiempo sería siquiera, al menos en este tiempo de pensamientos fatuos y vanos, tratarla de llevar a cabo, lo cual supone el problema de que el lenguaje primacía la utilidad por sobre la verdad, lo que haría el lenguaje como todo falso, excepto el lenguaje técnico, porque tendría cierta fundamentación y defensa tanto en su significado como su significante, que no lo excluye del mismo problema evidentemente, pero al menos lo hace estar más cerca de lo que es en sí mismo con independencia de todo lo demás. Todo lenguaje vulgar es falso porque no significa el significado ontológico. El problema con esto es que implicaría una reforma absoluta del lenguaje, que realmente nunca llevará a nada, porque desde antes de comenzar ya está condenada al olvido y a ser un despropósito. Todos los cráneos que creen que pueden reformar al lenguaje están condenados a ser el hazmerreír de todos los pensadores y del vulgo por igual, aunque de las prostitutas de la epistemología y de los burdeles de los intelectuales, la academia, van a recibir loas porque ¿qué cosa que le interese más al capital que forzar que los pensadores desperdicien sus cerebros en estulticias para así hacer lo que les plazca como y cuando se les dé la gana a esos capitalistas? Eso que sirva como introducción general a la composición de las palabras, pero lo que nos compete aquí es que los signos lingüísticos no se limitan a las palabras, ya que las imágenes también operan dentro de los mismos apartados que las palabras. Todo lenguaje o todo cuanto pueda ser lenguaje está sujeto a sus dos puntos más importantes. Todo lenguaje presenta un significado y un significante junto con su respectivo proceso de significación. Las imágenes también operarían dentro de la misma línea, con una complejidad varios órdenes de magnitud más amplia y severa que las palabras, ya que ellas se limitan a un significante. Las imágenes no son solo uno, son varios. Para ser más claros, es una cadena de significantes, todas ellas apuntando a un solo significado, que es de una complejidad mayor porque los significados de las palabras suelen tener una explicación simple y sencilla, a menos desde nuestro limitado lenguaje. La naturaleza de la imagen responde a un significado de mayor complejidad al implicar conceptos dentro de otros conceptos, ya que con ellas se trata de implicar un mensaje directo que a su vez implica un mensaje indirecto. Principalmente en el sistema del arte se da esto, pero las imágenes no son tan inocentes como parecería a simple vista. Ellas esconden otros acicates, muchas veces de corte biológico, para llamar la atención de los organismos. En el sistema del arte se manifestaría dicho parámetro, solo que de una forma distinta, ya que el significado el artista se lo buscaría dar, y quizá crea que lo consiguió con su trabajo. No obstante, eso podría no ser el caso y de hecho se barajaría un intento de manipulación o una mera añagaza para obtener beneficios de un discurso que evidentemente no está en el trabajo. Todo cuadro tiene un discurso, lamentablemente muchas veces no porque la obra lo tenga, que puede ser uno simplista pero por fuerza lo tiene. Toda obra no puede no tener estética. Lo estético de la obra es el discurso que emite con los materiales con la cual la obra se hizo. Lo que pintó el artista, pues, eso es lo que es la estética. Pero porque se le atribuye un discurso a la obra justamente, porque tiene uno tan feble que se puede decir que no tiene ninguno. Tal es el caso de las vanguardias, que se las quiere dotar de un discurso revolucionario, pero a todas ellas
porque si se toma por el discurso individual de cada una de ellas, se llegará a la conclusión de que su discurso es inefable en el mejor de los casos o una directa estupidez en el más probable. Cuando se habla de las vanguardias, solo se escucha el feble e insignificante discurso de la revolución contra el pasado, una revolución que se hace con una construcción ficticia de ese pasado, con una interpretación nematológica de ese pasado y que es en pocas palabras negativo, desde el punto de vista ideologizado de los que hocican, pero no ontológicamente negativo. Las piruetas pensamentales que se hacen los que tratan de atribuirlo el discurso a cualquier obra de Kandinsky, que no sea el discurso capitalizado y recuperado de la revolución, son un caso digno de su total y absoluto estudio. La interpretación de una obra no se puede hacer olvidando el contenido que hay en ella. Los que hacen el análisis de esas obras directamente lo desprecian mientras le lanzan loas, pero tienen que hacerlo. ¿Realmente alguien puede leer un discurso en cualquier trabajo de Kandinsky o de Malevich usando los atributos directos de esa obra, sin caer en una suerte de esquizofrenia que le atribuye a la obra cosas que no tiene? Quizá, de hecho, estén obligados a ello debido a que lo más seguro es que no tengan ninguno. Pero hey, siempre podemos decir que son revolucionarias. En un mundo donde todos son rojos y yo azul, sería un acto de revolución. Ahora me toca demostrar que no hocicar, que eso sirve para algo más que para justificar mis gustos extraños sobre el color azul. Además, cabría notar una cosa sobre las imágenes. Ellas no están sujetas a fuerzas externas al lenguaje al ser ellas parte del mismo, por lo que podemos hablar de la misma forma de la pérdida de significado de las palabras por su descontextualización del significante aplicado a las imágenes. El significante flotante sería una clase de palabra que al ser usada en contexto signo lingüístico, que al ser usada en contextos tan diversos su significado se pierde y empieza a significar según lo que a uno le dé la gana. La plétora de significantes flotantes responde a la imperiosa necesidad de la piara de personalizar todas las cosas para acomodarlas a como le parezcan mejor. No le interesan las reglas y reniega de ellas de la misma forma infantil que un artista de vanguardia. Porque justamente fueron los artistas los que movilizaron esa forma de pensamiento. Parte del narcisismo imperante de nuestros tiempos es hacer que todo funcione como se me dé la gana, la negación de la objetividad en orden de la implantación de una subjetividad hipócrita, en la cual solo será tuya mientras me permitas imponerte la mía. Totalitarismo, evidentemente, el origen del totalitarismo se halla en la subjetividad. No por nada la sociedad actual es tan violenta. El culto a lo subjetivo, cuando no se satisface, se cae por obligación en las reyertas de cortes sanguinarias, que no es lo mismo que hacer sangrar a la gente. Perfectamente se puede matar a alguien en estos tiempos sin necesidad de ponerle una mano encima y sin necesidad de que pierda más que aire. Este mismo proceso de ruptura del proceso de significación para las imágenes las dejaría en el mismo estado que los significantes flotantes. Estas imágenes flotantes compondrían la práctica totalidad de las imágenes actuales, debido a que ellas estarían sujetas a las mismas directrices capitalistas, las cuales siguen el proceso de personalización descrito por Gilles Lipovetsky en La Era del Vacío. Dicho proceso consistiría en una narcisificación de la imagen, que derivaría en su personalización, es decir, que se ajustase a los gustos del espectador, mientras a su vez tiene un reflejo de él mismo idealizado, justamente porque en dicha idealización hallaría un suntuoso gusto al verse él mismo, tanto como la mercancía que es, como correlacionado con una idea perfecta y sus gustos. Todo un festival de auto-meta-referencialidad dirigida a exhibir al espectador a sí mismo mediante dichas imágenes. Al ser la totalidad de la personalidad de los entes post-románticos una creación externa a ellos, se puede decir entonces que lo que ve el organismo no es más que una referencia idealizada de él mismo como una mercancía, y ya que todo ahí apunta a él mismo como a un producto, tal es el kit del éxito de las imágenes flotantes. Apelan a la biología innata de los organismos, sumado a los parámetros gustativos implantados para el organismo. Un festival de narcisismo en el cual el organismo se ve reducido a gustarse como un vil producto, siendo humillado frente a él mismo y siendo escupido por todos los que le hicieron sus imágenes mientras aplaude y pide a gritos más. ¿Qué se puede esperar del mundo de los intelectuales sino su propio reflejo en este?
El proceso de personalización solo puede hallar un verdadero cauce en la materia proporcionada por el hombre. No es posible separar al hombre de ella. Si algo nos dice este concepto, que es el proceso propuesto por Bernays para la nueva gran idea, la sinergia de la propaganda y la publicidad en una sola cosa, la imagen flotante, un mundo totalmente hecho de imágenes personalizadas para todos. Desde las imágenes flotantes de la política, hasta las imágenes flotantes de los artistas, hasta las imágenes flotantes de todas las pantallas. Todo hecho a medida de la Piara, de su imagen narcisista, sin olvidar además que Bernays no fue el verdadero creador de esto, porque solo conceptualizó las ideas de los artistas de vanguardia que justamente militaron para eso, para hacer de la imagen una flotante. Si en algo triunfaron las vanguardias, fueron en ser las mayores manipuladoras de la historia, ya que con un discurso de revolución hicieron absolutamente todo lo opuesto a lo que clamaban hacer. No eran revolución, era el status quo llevado al extremo, falseando la actividad, su propia naturaleza establecida, hasta tal punto que los propios artistas lo creyeron, los intelectuales lo creyeron y hasta los filósofos lo creyeron. Incluso, quizá hasta sus creadores, los verdaderos creadores detrás de todo el discurso de las vanguardias, realmente lo creyeron también. Y si vemos el verdadero fundamento de las vanguardias, no la basura proveniente del burdel de los intelectuales, nos puede decir varias cosas interesantes sobre lo que realmente se está disputando aquí. Muchos intentos se han hecho para tratar de explicar la significación. Tóxicamente, claro está, como siempre cayendo en el fundamentalismo disciplinar. A este punto realmente no importa absolutamente nada si uno tiene que pasar 400 años estudiando todas las ramas del conocimiento existente para poder hablar del comportamiento de manera eficiente. En la lingüística se comete el mismo error que cométese en todas las otras disciplinas, y es el de querer reducir las explicaciones sobre una determinada faceta del comportamiento humano a la disciplina en cuestión. Ya sea con la sociología o la sofistería, se quiere reducir el comportamiento a una sola disciplina, como si eso fuese posible y como si ella existiera como la más ponderante o eliminase todo el resto de influencias aparte de ella, como trata de imponer la sociología, por ejemplo, con su imposición social por sobre todo, como si de alguna forma por él tener una formación exclusiva en una disciplina, eso eliminase al resto de ellas. Solo por ese mero hecho que tengamos una formación especial en una disciplina, no elimina el hecho de que el comportamiento de los organismos es una entidad compleja cuya explicación demanda 3 vidas de estudio para acercarse a dar una pequeña explicación de su totalidad. Los especialistas objetarán con los niveles de análisis, un patético y risible intento de copeo contra esto, a lo cual yo respondo que ninguno de esos niveles de análisis existe fuera del resto de niveles de análisis. Que tengamos una formación en psicología no elimina ni reduce las influencias sociales y biológicas. Ellas seguirán ahí sin importar lo que hagamos. Tales postulados podríamos hacer una analogía con el dualismo cartesiano, ya sea de la sociología, de la biología, etc. Esa idea de que de alguna forma el dualismo cartesiano de las disciplinas, que de alguna forma las disciplinas en cuestión, ya sea psicología, sociología, conductismo, etc., existen de alguna manera aisladas unas de otras del resto de las demás, y ella solo porque el organismo principal, el interventor principal, tiene una formación en esa disciplina, de alguna manera ella se superpone al resto y ya son totalmente aisladas e subordinadas a su disciplina, lo cual no funciona de esa forma. Las principales explicaciones que se quieren dar en este apartado son de corte psicoanalíticas y, como bien dice mi compañero, antes de pasar a explicar la teoría sexual freudiana, quiero mencionar brevemente que no voy a hablar en este video sobre la actual prohibición de dicha teoría y su reemplazo oficial por un racimo de pseudociencias, el determinismo genético, la psiquiatría, etc. La pretensión de que establecer qué es verdad y qué no es una prerrogativa del Estado y o de turbas protegidas por el Estado pertenece a la historia de los totalitarismos, a la historia de las persecuciones, a la historia de la censura, a la historia de las quemas de libros o incluso hasta la historia de la ciencia. No pertenece a la ciencia, así que para los fines de este video, que es explicar el psicoanálisis, podemos pasarla por alto.
no es ciencia. Entonces no nos interesan ni las vamos a siquiera mentar, ya que aquí sí nos importa de hecho el conocimiento y no la apariencia de él. Que ninguna ciencia empezó como tal, pero todas ellas terminaron como tales. ¿Y por qué? Porque de hecho buscaron serlo, buscaron una certeza mayor que la vacua especulación en el vacío de la filosofía. Por eso las explicaciones de la ciencia, cuando se trata del comportamiento, son las que hay que escuchar y no las de la filosofía, porque ellas buscaron certeza, mientras que la filosofía solo buscaba militar en sus caprichos. Si vamos a especular desde la certeza, no desde inferencias que se fundan en nada. Para el comportamiento ya tenemos al conductismo, que no basta, pero sigue siendo más certero que la balsofia agnotologética que propone tanto el marxismo como los sectarios del psicoanálisis y los cultistas religiosos del mentalismo. Ahora bien, el proceso de significación no empieza en el comportamiento, pero mucho antes de él. Concretamente se compone de 10 niveles de complejidad que cada uno va componiendo cada una de sus partes del proceso. El pivotal de todo esto, y del cual no se podría tener nada de no ser por él, sería la evolución de los organismos. Mucho antes de que siquiera los organismos tuvieran cualquier ápice de fundamentación biológica de alta complejidad, sus parámetros ya estaban siendo moldeados por la evolución, ya que gracias a ella, los organismos fueronse adaptando a su ambiente. Desde la primera molécula hasta la selección sexual, la evolución ha condicionado los parámetros fundacionales de la configuración parametral que da forma a la estructura biológica de los organismos. Por eso ella va hasta el comienzo, está antes que todo, está primero que todo, sin capacidades de adaptación y de modificación. En paralelo con esa adaptación, los organismos nunca hubieran existido. Quien sea que la niegue pierde discurso para cualquier explicación de los organismos, sin importar de qué nivel de análisis estemos hablando. Luego de la evolución estaría lo que llamaremos a partir de ahora la basalidad biológica. Con esta basalidad biológica nos referimos a toda la estructura fundamental biológica del organismo. Cómo está formado exclusivamente en términos biológicos, desde su sistema nervioso hasta los procesos implicados en la captación y procesamiento del sonido, del habla, hasta todo el sistema ocular que permite procesar los fotones con los cuales los organismos ven. Sería el siguiente nivel de composición, debido a que es desde esta basalidad desde la cual el organismo empieza a fundamentarse en un sentido más completo. Sin esa organización primeramente establecida por la evolución, los organismos no tendrían adaptación para responder a las contingencias presentes en su ambiente, ni tendrían ninguna clase de sistema necesario para el procesamiento de la información competente al lenguaje. Y una cosa aquí que se tiene que tomar en cuenta, porque podría causar ciertas confusiones con el siguiente nivel, y es que la basalidad biológica no tiene absolutamente nada que ver con la genética. Cuando yo hablo de este parámetro, me refiero a la estructura general de los organismos, no a cuestiones específicas. El encéfalo va a ser siempre el mismo en todos los organismos humanos actuales. Lo mismo para el sistema nervioso, lo mismo para el sistema ocular. Hay varianzas que justamente derivan de dicha genética, pero el sistema base es el mismo. Distintas piezas, pero mismo molde y base. Podría ser una analogía con una placa base o tarjeta madre de una computadora en la cual se introducen distintas piezas, pero las analogías del humano con computadoras son muy peligrosas de hacer, debido a que desde la pseudociencia de la psicología se maneja una analogía similar que ya hace mucho tiempo que dejó de ser una analogía y se ha tomado muy en serio, hasta el punto del absurdo de considerar al hombre como una máquina de carne. Podrá haber ciertos paralelismos entre una computadora y un hombre, nunca puede ser al revés. Las máquinas se parecen a nosotros, no nosotros a ellas. Bueno, aunque cada vez nos disputamos más esa frase, pero de ahí a hacer lo mismo, nunca. Al menos no hasta que alcancen el estatus de máquina nocional, que desde la pseudociencia de la psicología llamarían a esto robot cognitivo, y tenga las mismas capacidades de procesamiento y de experiencia que un humano. Ahí, entonces, esa línea sería más que difusa. No obstante, cuando se habla de basalidad biológica, nos referimos a la estructura que soporta al organismo, las partes más fundamentales externas a los
específicos del organismo relativos a lo que hacen dicho organismo ser, justamente ese organismo en el punto más fundamentalmente biológico posible, sin implicaciones relacionadas a comportamientos o a desarrollos de dichos comportamientos. En el tercer nivel tenemos la influencia genética, que crearía variaciones en el procesamiento de la información captada por los organismos. Aquí es donde se empezaría a dejar un poco más de lo biológico como primordial y se empezaría ya a pasar a los fundamentos conductuales del proceso de significación. La genética empezaría a poner los límites en los cuales el organismo puede desarrollar su basalidad biológica, dependiendo de qué tan pura sea esta, será el umbral en el que se presenten esos límites. En sujetos blancos, por ejemplo, al ser su genética menos mezclada con genes mediocres, dañados o directamente disgenésicos, tienen un umbral de movilidad operacional mucho más elevado y rápido que los de un color negro, por ejemplo, o los mestizos, como aquí su servidor. Que al ser un ente, no que ser un par de entes, no incluyéndome yo en ellos, evidentemente, también evolucionados y su genética ser un desastre casi total, presentarían un umbral operacional disminuido y los limitantes de operación serán mucho más ponderantes. Por esa mala genética es el kit por el cual es casi imposible que los negros tengan una ventaja en cualquier cosa. Ver a un negro intelectual o ya un negro filósofo es casi imposible. Fuera de Thomas Sowell, por ejemplo, creo que no hay realmente un negro que pueda ser llamado filósofo. Y sí, tengo noción de Malcolm X y de Martin Luther King, pero ellos son más bien oradores o retóricos, si uno lo prefiere así, que intelectuales o filósofos. Quizás Martin Luther King caería más en lo que generalmente se consideraría un intelectual. No obstante, yo uso ese término de forma peyorativa, pero no consideraría a ese sujeto como un intelectual realmente. Quizá estas declaraciones podrían ser catalogadas como racistas, aunque realmente eso no me importa y no importa en general, como si 1. En primer lugar, esto fuera algo inherentemente malo, 2. Refutase la abrumadora evidencia existente para forzar dicha tesis, y 3. Y quizás sea la más importante de todas ellas, falta que me importe un bledo eso. Me importaría un carajo que por mis palabras una especie esclavizase a la raza humana si con esas palabras se puede aumentar el entendimiento de la realidad. Lo único que importa es entender la complejidad de la realidad, no buscar asideros para seguir perpetuando la mediocridad de grupos en el que el poder tiene intereses sobre ellos para impulsar un discurso nematológico para su propio beneficio y para el mantenimiento de la máxima forma de expresión dictatorial existente, la subjetividad, que no existe porque no puede haber nada del organismo que se pueda declarar como suyo de él mismo sin influencia externa. Para que haya verdadera subjetividad sería necesario un aislamiento completo de la interpretación del organismo de todo, hasta de él mismo y de su propia biología. Buena suerte demostrando eso, porque realmente se tendría que demostrar que existe de alguna forma una manera en la cual la información que percibe el organismo puede aislarse absolutamente de todas las cosas para llegar impoluta al procesamiento del organismo y que éste de alguna manera decida él mismo y en el instante cómo interpretar eso y repita esa misma acción teniendo noción de ella billones de veces por segundo. Buena suerte defendiendo empíricamente eso fuera de la estupidez afectiva de los liberalistas. Sean lo que sean estas declaraciones, aunque de fuerza verdad no las van a bajar, tomar en cuenta los limitantes que produce la genética nos lleva al punto más importante e inmediatamente subsiguiente a las cuestiones sobre la cual se están versando ahora. Siguiendo en el cuarto nivel llegaríamos al apartado más importante y pivotal de todo esto. Directamente de aquí se deriva la significación en su totalidad. Claro que nos faltan 6 niveles antes de poder llegar a esa respuesta absoluta, pero de igual forma todo lo siguiente constituye la totalidad del proceso de significación que al final del camino se determina por la percepción. En el cuarto nivel tenemos al punto más importante, que es la percepción. Se pone en este punto y no hasta el final, previo a la significación, porque este apartado constituye los apartados más inmediatamente superiores a los parámetros biológicos más inmediatos del organismo, que sí, que hay otras influencias y se mentarán más adelante. Esto se deja en claro porque actualmente existe algo que ya dejó de ser una ideología hace mucho tiempo y se convirtió en una
teología y en una de corte sectario, y es la de la idea de la construcción social de la realidad. Esta teología del constructo social llena de hipocresía, en la cual se admite a la biología para despreciarla inmediatamente luego de admitirla para imponer lo social por encima de lo biológico. Dícese que la realidad se construye desde lo social, como si ese social existiese fuera de lo biológico, y como si lo social modificase a lo biológico y esto pivotase alrededor de aquello, cuando es lo social lo que pivota alrededor de la biología y se mueve y opera siempre según apartados inmanentes a ella. Nada existe fuera de todas las cosas, y la biología es siempre la primera fuerza inmediata para condicionar a la percepción de los organismos que no lo social. Si admitimos la falaz y risible tesis de que la realidad lo construye los parámetros sociales, uno entonces tendría que percibir con la sociedad y no con sus ojos, lo cual está de más decir que no es posible hacer. Antes que cualquier parámetro, incluso conductual, algo que también los sociólogos desprecian en absoluto, está la biología ya modificando y estableciendo los umbrales con los cuales el organismo está determinado para poder percibir. Y dichos umbrales, dichos parámetros establecerán ciertas variaciones según los parámetros existentes en las modificaciones conductuales en las cuales el organismo se vea presente según las distintas contingencias en las cuales éste participe. Y luego de eso estarán las contingencias sociales, que también establecerán variaciones según los umbrales tanto conductuales como biológicos, nunca habiendo una superposición de ninguna de las dos primeras a la biología. Ella siempre será la que más influencia tiene para el comportamiento humano, justamente porque todo el organismo es biología, algo que tanto izquierdistas como derechistas niegan. Para la izquierda la biología directamente no existe, y para la derecha la biología se detiene según ella deje de mostrar a las mujeres como seres de luz perfectos, deidades, pues tanto el uno como el otro la niegan en la misma cantidad según sus caprichos nematológicos, y terminan siempre comportándose de la misma forma ambos grupos cuando uno saca los temas pertinentes que desestabilicen el discurso que les han creado sus dueños. Por muy nefasto y pútrido que tal cosa sea, a muchos no les gusta admitir que son bestias sin ningún ápice de distinción con los animales. No hay distinción alguna de ellos, pero no se llegará a nada si se sigue negando la biología del hombre para imponer discursos que al contrariarla búscanse represalias que ya vemos. Si el organismo se aparta demasiado de su biología, ella tomará muy severas represalias contra el organismo. El uso de razón nos demuestra hasta dónde puede llegar ella para castigar a todos los que la desafían. Empero, si no se desafía nunca se llegará a algo más que ser una vil bestia que mora en un yermo, en una búsqueda sin sentido por una supervivencia que hace de la vivencia indigna y fatua. Muertos en vida. Como bien dijo Albert Caraco, no habrá espiritualidad que pueda superponerse a la biología y a la ecología. No se puede tratar a la biología a la ligera. Un ejemplo de ello es el discurso del transexualismo, por ejemplo, el cual impone lo social por sobre lo biológico, y el resultado de ello es un sistema conductual con una tasa de suicidios casi mayoritaria, en la que se demanda a toda la sociedad adaptarse a ellos, culpando de los errores y de los trastornos que ellos tienen al resto, en lugar de hacerlos responsables de su propio comportamiento. Una tasa de suicidios que nunca frenará, gracias a Dios. Por eso, clamar X-fóbico no refuta ni anula nada, a menos que se piense que la fobia es un trastorno mental que anula los argumentos del otro, porque sigue adjudicando lo social a algo que es evidentemente biológico. La percepción siempre empieza primero con la biología, y los neurotransmisores no son sociales. Así lo nieguen con sus tratados, que en el mejor de los casos llegan a un ni siquiera es falso. Abusos de supuestos, muestras cuestionables hasta en su existencia, manipulación de las conclusiones. Bueno, y lo más interesante es que esto se defiende desde un punto de vista biológico, algo bastante irónico para un sociólogo, pero ¿y la explicación social dentro del sexualismo? Esa no te la dan. Podemos encontrar la respuesta a esto en el llamado proceso de personalización de Gilles Lipovetsky. Si de una manera narcisista todo debe de gravitar a mi derredor como yo y cuando yo y según yo lo quiera, el paso lógico siguiente de esto iba a ser no ya personalizar los objetos, pero personalizar mi cuerpo por completo. El transexualismo es el proceso de personalización
idealización y el narcisismo llevado hasta sus consecuencias finales. Y como se puede observar con los resultados de dicho experimento, son los que promueven dicho discurso esperan una purga societal en la cual bien les gustaría ver al 80% de la población, y al paso que vamos no habría que descartar que la población de esa cantidad de gente vaya a meterse en dicho sistema conductual. Algunos desde MGTOW, por ejemplo, defienden esto como una liberación del yugo ginocentrista, pero ¿qué más ginocentrista que un sistema que asesina a todo cuanto hombre entre en él? Mucho marxismo de esos parásitos mientras son más capitalistas que Henry Ford y cobran más que Michael Jackson. Liberarse por liberarse ya nos demostraron los freudistas que no nos lleva absolutamente nada bueno, y feminizar a los hombres mediante la introducción de estos a un sistema conductual que los vuelve, en palabras vulgares, mujeres con pene, no hará más que desestabilizar a la sociedad mucho más de lo que ya está desestabilizada. Sería incluso mucho más deseable perseguir manteniendo el ginocentrismo antes que meter a todos los hombres a dicho sistema conductual, porque en el ginocentrismo va a haber sociedad. En el transexualismo, en el diversitismo, no va a quedar sociedad viva, porque no va a haber hombres con suficiente testosterona como para poder declarar los hombres. Van a ser afeminados o una mezcla intermedia de un hombre o mujer, en un sentido más parametral que idealista. Todo este grupo de entes nos demuestra lo que pasa cuando el capitalismo se impone por sobre el pensamiento, y recordemos que el marxismo no es ni oposición ni revolución contra el capitalismo, es tan consecuente con él que podríamos decir que es lo mismo con otro nombre. Pero dejando de lado la teología de estos entes, la percepción estaría conectada en primer lugar por lo biológico. No sería algo más que el proceso de procesamiento e interpretación de los estímulos externos e internos al sujeto, que puede sonar muy simple decirlo de esta forma, pero es un proceso muy complejo, que de igual forma, al ser complejo, sigue siendo más consecuente con el principio de elegancia que supuestamente usan los psicoanalistas para estudiar a su ídolo, la mente. Si usásemos la navaja de Occam, que también recibe el nombre de principio de elegancia, entonces el psicoanálisis se refuta a sí mismo al demandar simpleza en las explicaciones y recurrir a toda una suerte de sistemas que ni la física puede explicar para dar, entre comillas, muchas explicaciones del comportamiento humano. Digo, podemos inventarnos toda esa miasma de que el comportamiento de los organismos está determinado por él mismo e influenciado por toda una suerte de energías psíquicas presentes en alguna parte misteriosa del cerebro, con influencias de una cosa llamada inconsciente que funciona como disco duro encefálico, con la influencia además de entidades espectrales como el yo, el superyo y el ello, y todo eso conectado con la mística mente. O podemos decir que las causas del comportamiento de los organismos están determinadas por las contingencias presentes en su ambiente, donde el organismo también es parte de ese ambiente. Pero cuando se sale a militar, sobre todo a militar a sectas, no es posible esperar coherencia. Dicha interpretación, no está de más decirlo, que está completamente determinada por esas mismas contingencias del organismo. Esto no sería esa experiencia subjetiva, esa conciencia. En primer lugar, eso se llama noción. En segundo lugar, esa supuesta experiencia subjetiva inexplicable para los otros se llama conducta no verbalizada, y además también está condicionada en su absoluta totalidad por el ambiente. Pero la noción es otro tema divergente a esta materia, pero no está de más mentar que están determinadas por el ambiente, ya que ahora hay mucha estulticia sin fundamentos reales, tanto por parte de la pseudociencia de la psicología, como por los charlatanes y sectarios del psicoanálisis, que tratan de imponer idealismos para dar explicaciones sobre cosas de las cuales hablan mucho, pero que muy poco realmente conocen. Los organismos no tienen una autodeterminación con su concepción de corte liberal. La autodeterminación es un proceso mucho más complejo que una mera decisión del organismo, porque los factores sistémicos implicados en las explicaciones del por qué un comportamiento se mantiene o encamina durante un periodo de tiempo determinado trascienden nuestros conocimientos más completos para ser estudiados por las áreas experimentales de las materias correspondientes al estudio del comportamiento de los organismos. Querer reducir la complejidad del comportamiento humano a una mera decisión
de un sistema que lo más probable es que no exista, es un despropósito pérfido sin sentido, una ridiculización del conocimiento y una taxativa manifestación de que el capitalismo ha absorbido la gran mayoría de lo que supuestamente se llama ahora conocimiento. La percepción, pues, estaría delimitada en sus áreas biológicas en este punto. Los parámetros conductuales serán abordados a continuación. En el siguiente quinto parámetro tenemos al ambiente del organismo. En el ambiente recordemos que no se implica necesariamente lo social, ya que hay actos como la masturbación, por ejemplo, por vulgar que sea este ejemplo, los cuales no implican por necesidad las interacciones con otro sujeto, ya que en este caso el organismo puede cometer tal acto con la mera excitación causada por sus propios pensamientos. A menos que consideremos a la masturbación como un acto social, no es posible considerar tal cosa como algo externo a lo inmanente al ambiente, que por los tiempos que corren realmente no es sorpresa que ya se haga socialmente ese acto. Y hablando en términos un tanto más técnicos, los hechos sociales por fuerza implican una interacción de varios organismos. El hecho de que un organismo esté en una sociedad no significa que activamente esté operando dentro de esa sociedad, dentro de interacciones que podrían catalogarse como sociales. Si bien sus interacciones pueden afectar a la sociedad, solo afectarán a la sociedad en la medida en la cual el sujeto empieza a interactuar con otros organismos, ya que si de alguna manera el organismo pudiese hacer algo y de alguna forma mantenerse completamente aislado de la sociedad por el mero hecho de hacer ese algo, no afectaría a la sociedad y no calificaría como hecho social. No obstante, entra como hecho social en el momento en el cual el organismo hace algo y después interactúa con otros organismos. Ahí ya estaríamos hablando de figuraciones sociales en las cuales se establecen relaciones de interdependencia, en las cuales el organismo intentará forzar eso que hace como algo positivo o bueno. De ahí que el discurso estulto que tiran los liberales de que la gente hace algo y es su decisión y no afectan a nadie, carezcan de cualquier defensa o justificación, porque claro que afectan y claro que dañan en el momento en el cual entran en la sociedad y afectan en el momento en el cual entran en la sociedad y alguien no los acepta, porque se está afectando a aquellos que no aceptan dichas cosas. Y siempre hay oposición a cualquier comportamiento que se manifieste en la sociedad sin ninguna clase de excepción. Las interacciones y los mecanismos implicados en las formas en las cuales el organismo se relaciona con su entorno inmediato serán los componentes del ambiente, y ya que hay un sistema de relaciones, entonces por fuerza se implica que el organismo se implica dentro de dicho ambiente, por lo cual la parametría biológica no se puede obviar en este punto, porque el comportamiento de los organismos no está separado de su propia biología, algo que parecería delirante siquiera considerar, pero a los tiempos que corren, con las barreras mágicas que promueve la filosofía, y se dice mágicas porque realmente es magia o no hay ninguna explicación verdadera, no es sorpresa que haya intelectuales que, como buenas putas que son, vayan y digan cualquier mierda que salga del culo de Nature mientras diga PhD Harvard o peer review. Esos entes se comen cualquier mierda y escupen cualquier escoria. Habría que hacer un tratado de revisión por pares que diga que son unos pendejos, quizás sí vayan prestando un poco más de atención a lo que citan en sus trabajos. También hay que notar que el ambiente, y una cosa sobre esto, quizás si hacemos uno de esos tratados que diga que son unos pendejos, a lo mejor y empiezan a considerar realmente que lo son, porque si no está en un tratado ni siquiera se molestan en considerarlo. También hay que notar que el ambiente del organismo no implica parámetros sociales de una forma convencional. El organismo no vive fuera de la sociedad, pero no pertenece a su ambiente toda la sociedad, ni se relaciona con ella todo el tiempo, ya que las relaciones entre el organismo y el ambiente tienen que presentar una interacción directa con el organismo que no se presenta la mayoría de las veces. El organismo no se relaciona con la sociedad, el organismo se relaciona con otros organismos, los cuales se relacionan con otros organismos, los cuales establecen ciertas conductas que después dan lugar a patrones de comportamiento a escala elevada, lo que da lugar a la sociedad. La sociedad no es más que una serie de comportamientos de muchos organismos ocupando muchos
mucho territorio, por lo que el organismo no se puede relacionar con ella, pero con los hombres que están dentro de ella. Luhmann podrá decir lo que quiera sobre que la sociedad se construye como una comunicación, que el fundamento de las sociedades es la comunicación y lo que quiera, pero esa comunicación no sale de ninguna parte y toda comunicación es comportamiento y todo comportamiento por fuerza está subrogado a los organismos. Si algo es el núcleo de la sociedad es el comportamiento, aunque como se dijo el comportamiento no está separado de los organismos, por lo que el núcleo de la sociedad es el hombre y no las parafernalias sin sentido que intentan sacar los marxistas, como qué es el poder o la significación o la escoria que dicen. Al menos le puedo otorgar cierto crédito a Elías por haber tenido mucha más materia para reconocer esto, misma materia que le falta a muchos supuestos estudiosos. Si empezásemos a considerar al hombre como el núcleo de la sociedad, muchos problemas nos habríamos ahorrado, muchos problemas innecesarios. Lamentablemente mucha de la sociología actual es un hervidero de tética masturbatoria sin valor real más que para limpiar culos, y para ello hay papeles más suaves y mejor preparados para la tarea. Lo social, solo en contextos muy específicos, forma parte del ambiente del organismo, pero la mayoría del tiempo el organismo no entra en relación directa con lo social. Por ello, el contexto en el cual las interacciones ocurren es muy importante de conocer. No todo contexto implica lo social. Para los parámetros contextuales que se implican lo social, como las figuraciones, se tratarán en su debida sección. Aquí se habla del ambiente en sus puntos más fundamentales. Las relaciones establecidas entre el organismo y su ambiente son complejas, pero no por ello menos estudiables. La complejidad del ambiente residiría en que, como bien dijo Skinner, hay infinitas contingencias, y esas contingencias son las modificadoras del comportamiento de los organismos, por lo que el problema radica en tratar de delimitar cuáles son las influencias mayores en el comportamiento de los organismos para el contexto en el cual se encuentran los organismos, porque el organismo no está en todas las posibilidades contextuales en absolutamente todo el tiempo. El contexto varía y forma parte del ambiente, fungiendo como filtraje, pero no es todo el ambiente, ya que se haya subordinado a este al ser un sistema de implicaciones mayores que el contexto. En el ambiente no hay una estaticidad, salvo cuando el organismo muere. Está variando así esté sentado, porque su entorno nunca es el mismo luego de unos segundos, salvo por la imagen que se guarda de dicho entorno, porque todo cambia, pero al igual que una foto, sigue igual, a pesar de que ya no es lo mismo que era antes de tomarla. Que aunque las cosas cambien, realmente nada cambia nunca realmente, debido a que solo hay variaciones de un mismo evento que sigue su repetición una y otra vez a lo largo de toda la historia del tiempo. Como bien lo dijo Marco Aurelio Antonino Augusto, el hombre que ha vivido un día, los ha vivido todos. Porque la vida y el ambiente es exactamente lo mismo todo el tiempo, con ligeras variaciones a lo largo de toda la realidad, mismas variaciones en las cuales se implica la percepción que tiene el organismo y el estado en el que se encuentra por esa percepción. Aun cuando estemos muertos, todo seguirá igual, porque todos somos nadie en esta vida. Nadie cambiará, nada cambiará una vez nos hayamos ido. El mundo no dejó de girar en el último suspiro de Sócrates, y menos dejará de girar cuando demos nosotros el nuestro, para morar en la última luz antes de la eterna oscuridad de la cual todos salimos. El hombre es oscuridad porque toda vida sale de ella. En el sexto apartado tenemos una cuestión pivotal que fungirá como una suerte de síntesis de todos los apartados anteriores. En esta parte tenemos a la historia de aprendizaje de los organismos. Este apartado compete todos los comportamientos los cuales presenta el organismo en el momento donde se han estudiado. Los comportamientos de su historia serían presentados en tres niveles: los ontogenéticos, y una aclaración con este término, y es que se suele confundir la ontogenia, estudio del desarrollo evolutivo del organismo desde su fecundación, con los parámetros ontogenéticos, los cuales no es lo mismo. La ontogenética se explicará con detalle a continuación, pero cementa esto porque puede prestarse a errores de interpretación. Pero hay que recordar que estamos hablando a este punto de los parámetros conductuales. Los biológicos ya se han mentado, los pivotales a la cuestión: los genéticos y los filogenéticos. Los parámetros onto hacen referencia a los comportamientos relativos a las conductas heredadas derivadas de la evolución, como lo es el ginocentrismo, la selección sexual. Son procesos anteriores a la genética que alteraron la basalidad biológica del organismo. Los genéticos son autoexplicativos,
Los filogenéticos, aquí otra aclaración, se suele confundir ambos parámetros, lo ontogenético y lo filogenético, con la ontogenia y la filogenia. No son lo mismo, aquí hablamos de parámetros conductuales, no de biológicos. Son parámetros conductuales ocurridos en el momento del análisis del sujeto. Son las modificaciones conductuales que ocurren en el momento en el cual el organismo está en un momento determinado de su historia, como podrían ser las contingencias tanto internas como externas. En estos tres parámetros se fundamenta la historia de aprendizaje y todas ellas constituyen el resultado del comportamiento actual del organismo, cada una de ellas fungiendo como capa que termina dando como resultado lo que el organismo es. Sin conocer la historia de aprendizaje hasta donde se es posible conocerla, no será posible sacar conclusiones del comportamiento del organismo al carecerse de la información requerida para poder obtener hipótesis que puedan tener verdadero fundamento. Debido a que abunda mucho el que clama que otros hacen proyecciones de comportamiento cuando eso solo teóricamente podría saberse si uno conociese la historia de aprendizaje del organismo al cual se acusa de dicho comportamiento, y eso suponiendo que tal cosa sea de hecho un comportamiento real y no otra de las tantas peroratas de los mentalistas. Si tuviera que dar mis 2 centavos sobre esto, sería que podría ser un comportamiento meramente causal sin la necesidad de implicar más que un cruce de eventos, ya que toda la carga psicoanalítica con la que se presenta hacen del término muy dudoso al implicar todo el proceso de procesamiento encefálico del psicoanálisis. El séptimo apartado sería el sistema conductual del organismo. Este apartado requiere imperativamente su propio ensayo debido a la gigantesca cantidad de implicaciones que tiene. No obstante, ya que esto se empieza a hacer muy largo y todavía falta muchísimo, vamos a limitarnos a darle una delimitación ligera dentro de todo Dentro de todo comportamiento humano siempre hay unas limitantes las cuales pivotan las contingencias de una determinada manera, que de no estar el comportamiento de los organismos presentaríanse de una forma distinta, ya que si bien el contexto sin intervenciones de agentes biológicos ya implica una limitación del comportamiento, debido a que no es posible que cualquier comportamiento se presente en cualquier lado, debido a que son necesarias otras contingencias para que dicho comportamiento se presente, el sistema conductual sería algo que implicaría un filtro interno más que uno externo, ya que las contingencias contextuales suelen provenir de situaciones externas al sujeto, pero el sistema conductual sería un proceso que desde el interior del organismo ya empezaría a limitar la operatividad de los contextos de una forma mucho más marcada que el propio contexto para que el comportamiento se lleve a cabo. Un ejemplo de esto sería la depresión. Este sistema conductual implicaría una limitación contextual muy severa que provendría directamente desde el interior del organismo. Otro de estos sistemas sería el marxismo, que si el sujeto se encuentra adscrito a los parámetros de dicho sistema, presentaráse dentro de determinados límites una operatividad distinta a que si en lugar de ser uno de corte marxista, fuese uno de corte liberal o conservador. Podríamos entonces determinar al sistema conductual como un estado del organismo con cuyas implicaciones de carácter cualesquiera, biológicas o puramente pensamentales, modifica y filtra el comportamiento del organismo en su operatividad contextual, ya antes de que siquiera se inicie la modificación del comportamiento por la interacción entre el ambiente y el organismo. En el octavo apartado tenemos a un símil de lo anterior mentado, y es la limitación contextual, que son simplemente contingencias que filtran al comportamiento según la influencia que éstas puedan tener en el ambiente del organismo. Tan simple como esto. Y en el último punto, y quisiera hacer una nota aquí, será este el último punto para esta parte, porque falta todavía los parámetros sociales, que no serán mentados aquí, que tampoco es que sean muchos, ya que estaríamos hablando de otros 2 o quizás 3, parámetros que serán introducidos en una edición o serán mentados en un ensayo que sea específicamente del circuito de significación. Se hace esto porque la materia teórica que tengo sobre materias sociales, puramente sociales, todavía no está muy bruñida, y aparte es necesario una explicación de muchas cosas que dejar en claro sobre la sociología, ya que actualmente esa pseudociencia
desde su fundamentación actual, no se puede usar directamente para fundamentar esto. Se necesitará de una sociología, pero distinta, y esa categoría de pseudocientífica que tiene la sociología derivaría del marco teórico conductual que tiene. Y como tiene uno de corte psicoanalítico, porque es rarísimo ver uno de corte cognitivista, no es posible usar eso para hacer una ciencia, por lo cual primero tiene que destruirse a la sociología como una ciencia y después refundamentarla como una ciencia desde una teoría conductual que de hecho sea científica, por lo que eso se verá más adelante, aunque no se espere mucho. No obstante, con lo aquí mentado bastará para tener una idea de qué es lo que se designa después como los parámetros sociales. Se cierra la nota. Y entonces llegamos hasta el último punto que nos lleva a la significación, y es el contexto. ¿Dónde y cómo está en un lugar un organismo? Ese es el contexto. Para llegar al contexto necesitamos pasar por todos los pasos anteriormente mentados para obtener al proceso final. La percepción que deriva en la significación luego de que se ha filtrado absolutamente todo lo relativo al organismo que pueda modificar este parámetro. Llegamos al procesamiento y resultado del procesamiento de significación, que termina por el reforzamiento, que está regido por todos los parámetros anteriores, y así el organismo forma la percepción con la cual interpreta el mundo, con la cual se relaciona y al cual modifica. Obviar todos estos parámetros nucleares para la significación será caer en sinsentidos y en el blavismo pseudoepistémico de la filosofía o de las pseudociencias de lo mental. En una síntesis rápida de esto, la parte evolutiva construye al organismo, el cual empieza a percibir bajo leyes implantadas para primaciar la supervivencia, cuya influencia fuertemente viene de parámetros genéticos que obedecen a las mismas leyes de la evolución que condicionaron la materia biológico-basal estructural del organismo, que permite al organismo percibir las cosas, que luego con su historia de aprendizaje en la cual se incluye el sistema conductual, ya sea normal o específico, y en esa especificidad se implican conductas como el trastorno limítrofe de la personalidad, la depresión o la esquizofrenia, para dar un ejemplo, el cual a su vez limita el contexto en el cual se desarrolla la percepción, para que luego el contexto en el que se halla el organismo limite finalmente la percepción del organismo, que luego procederá a realizar el proceso de significación con la influencia de todos estos parámetros. Más o menos podemos decretar que este es el proceso de significación resumido, con el cual los organismos organizan su cosmovisión, mismo sistema que estará sujeto a discusión debido a las limitaciones de su alcance y a las problemáticas que podrían resultar de ello, como las posibles disputas contra la biología o la falta de introducción de campos que podrían también tener una influencia ponderante, como podría ser la epigenética por un lado y los posibles argumentos contra la selección natural por el otro, y sin olvidar los parámetros científicos, pero verdaderamente científicos, de la sociología. Pero esta teoría no está argumentando que está terminada, ya que falta pulir mucho más y debe ser tomada como una aproximación la cual puede y debe de ser criticada. Habiendo expuesto todo este paréntesis leviatanesco, aunque necesario para poder exponer con claridad la materia, podemos proseguir. Habiendo dejado en claro ya el proceso bajo el cual los organismos adquieren y le dan su respectiva significación a los signos implicados en el entendimiento del lenguaje, los personajes, como ya se dijo antes, no escapan a este proceso, y sin importar la materia en la cual estén representados, como puede ser desde un libro o con imágenes, en un filme, animación, novela gráfica o cómic, se sigue implicando el proceso de significación, ya que en última instancia el personaje no es más que una cadena de significantes, los cuales, mediante una correlación completa entre todas ellas, permiten al espectador obtener las significaciones correspondientes con las cuales le imponen una interpretación determinada al personaje. Si bien es cierto que este término cadena de significantes es uno sacado de la basofia psicoanalítica lacaniana, en este apartado no se usa con las implicaciones de dicho término, simplemente se usa con la significación literal, que correspondería con una serie de significantes unidos por un mismo contexto, los cuales, unidos como cadena, le permiten al organismo, mediante las contingencias de todos los niveles, interpretar al personaje.
Dicha cadena de significantes implicaría desde cosas tan banales como el color de su cabello hasta el color de sus ojos, los ojos mismos y la ropa, pasando por cosas más importantes como las contingencias conductuales y la historia de aprendizaje. Recordemos que a diferencia de lo que quieren imponer los conservadores y su infinito retraso encefálico, el personaje no está sujeto a reglas biológicas porque lo único que tiene de biológico es una representación antropomorfizada de los humanos. Eso sería exclusivamente la única cosa que podría presentar un parametraje biológico. Fuera de eso no hay nada biológico en ellos, ya que estos entes quieren imponer una dictadura en la escritura de corte determinista biológico, en la cual todos los personajes no pueden salirse de ninguna forma de ella, so pena capital, de las ideologías con las cuales tratan de determinar el comportamiento de los organismos, las cuales aparte de ser pseudoempíricas, son además pseudoepistémicas, ya que su fundación no se encuentra en un conocimiento efectivamente existente, sino que se halla en los postulados de su ideología, siendo esto más marcado en un contexto de escritura de personajes femeninos, en los cuales para ellos, si una mujer no cumple todos los parámetros nematológicos que han impuesto, como los parámetros que toda mujer real debe de seguir, porque a estos idiotas habría que decirles una cosa, y es que las mujeres que ellos llaman putas, las madres solteras, las tipas con comportamientos extraños, las sadomasoquistas y bla 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 bla, etcétera, todas esas mujeres que son no muy trad, bro, también son mujeres, así no lo quieran admitir, y cuando denigran o denostan esta clase de mujeres, intentando imponerles un sistema conductual de una ideología, entonces lo que están haciendo es deshumanizar a estas mujeres para imponer una visión de lo que es una mujer real. Entonces esas mujeres quedarían catalogadas como no mujeres, lo cual irónicamente sería una categoría que bien podrían usar los sociologistas marxistas, los cuales estos sujetos tanto desprecian, y no sería una sorpresa que de hecho ya lo hubieran hecho, porque esas categorías de determinación de lo que es mujer o no, siguiendo parámetros ideológicos, son justamente el pan de cada día de toda la nematología de las ciencias sociales, si es que puede llamarse ciencia social, porque si no tienen una fundamentación conductual sólida, no es ciencia. Toda ciencia que trate del comportamiento humano o se funda en una ciencia del comportamiento humano o no es ciencia, por lo que es muy cuestionable hablar de ciencias sociales. Entonces serían lo que esas bestias usarían como para justificar los 38 trillones de géneros que ahora existen. Y esto no sería una sorpresa porque el conservadurismo presenta bastantes puntos similares con el marxismo, más de lo que se pensaría uno, pero esto para después. Entonces ese personaje femenino no es un buen personaje, sin importar realmente cualquier otra cosa, si no se apega a los parámetros trad de escritura de personajes femeninos, es decir, toda la batería de hiperidealizaciones que ponen sobre las mujeres, que tienen que ser seres de luz perfectos y totalmente sumisos y totalmente obedientes. Vaya pues, toda esa basura cuya única fundamentación es la poesía y no la ciencia, porque si nos vamos a la ciencia, las mujeres no se acercan ni en lo más mínimo a lo que supuestamente esos entes dicen que son. Entonces caemos en que terminamos con una imposición dictatorial de algo que es ideológico, irónicamente en un contexto opuesto, pero siguiendo las mismas vías que la izquierda, que tanto detestan. Para la izquierda como para la derecha, si no se cumple la ideología antes que la calidad, entonces no es un buen personaje. Ambos grupos compiten para ver quién es el ente cuyo comportamiento semeja más al de un simio, ya que realmente nada distan unos de otros de esos animales. Lo más evidente que se puede objetar a esta estupidez es que el personaje no es una entidad biológica que pueda seguir dichos parámetros como si estuviera viva. Las leyes de la evolución solo pueden ser atacadas solo pueden ser acatadas por entidades vivas, y el personaje, por muy real que parezca o se sienta, no está vivo. Ya quiero ver a todos esos idiotas que claman cual si de una mujer real se tratasen esos personajes, que me digan dónde están los genes y el ADN de los personajes para que su estupidez ideológica tenga algo de sentido, porque de no mostrar dicha disputa, entonces carecerá de cualquier defensa lo que claman a gritos, que todo sea así muy trad, bro,
hombres que sean máquinas, cuya única finalidad sea ser unos esclavos de corte masoquista a las mujeres, y las mujeres que sean unas sadomasoquistas sumisas que no se quiten la correa durante todo el maldito día. Para los personajes no se implica absolutamente ningún otro parámetro biológico salvo el antes mentado, que es el de su similitud antropomorfizada con los humanos. Para los personajes se aplican en absoluto reglas conductuales y deberánse de guiar todos por ellas, no por la pseudociencia de la psicología, pero por la única ciencia que estudia el comportamiento humano, que es el conductismo. Por lo que para escribir un buen personaje necesitamos justificar las contingencias en las cuales el personaje desarrolló su comportamiento. Si el personaje tiene cierta manía con un objeto, si es uranista o bisexual, si es afeminado o neuroticista, es necesario justificar dichos comportamientos mediante una presentación y exhibición coherente y justificada de contingencias en las cuales esos comportamientos puedan desarrollarse. Clamar que el personaje nació así no hará un buen personaje y será un símil de la manipulación supuestamente biológica que quieran imponer la derecha, y tampoco será justificación porque los personajes no se dictan con reglas biológicas. El personaje no nace, se escribe, y por ello solo puede justificarse su comportamiento con una historia de aprendizaje bien desarrollada. Terminaremos pues con un festival de ideologías como el de los conservadores, que sería en este caso un festival de mierda, solo que con mierda de muchos colores como le encanta a la izquierda. Ponle a las balas arcoíris y esas bestias con mucho gusto correrán hacia ellas tratando de atraparlas con sus cabezas. Es muy irónico que la derecha le encante hocicar de que la literatura, de que las series, y a todos en general nos encanta hocicar que esa clase de cosas, el arte, es ficción. No obstante, a pesar de ser ficción, quieren imponer unas reglas que están presentes únicamente en la no ficción. Es decir, estamos hablando de que es algo ficticio, es decir, inventado, que técnicamente puede seguir a cualquier clase de reglas, que sí, tiene sus reglas específicas, pero podría seguir a cualquier clase de reglas, y por lo tanto podría un personaje ser escrito y tener cualquier comportamiento que exista, siempre y cuando esté justificado. No obstante, tal parece que esas reglas solo existen en la palabrería, es decir, en la teoría, y cuando se va a la práctica es o lo que yo quiera, mi ideología, o no tiene ninguna validez. Si estamos hablando de ficción, los personajes pueden tomar absolutamente cualquier comportamiento sin importar a quién le guste esto o no, sin importar si cumple una agenda o no. El personaje tendrá el comportamiento que quiera porque es puta ficción, y el personaje, su comportamiento deberá de tener certeza. Es decir, deberá de tener que estar justificado. Piénsese en el personaje como si fuera un argumento. Todo argumento tiene que estar justificado y tiene que estar demostrado y tiene que ampararse en el conocimiento para hacer esto. Pues bien, el personaje, esa demostración se verá en su historia de aprendizaje, y ya que hay infinitas contingencias, hay infinitos comportamientos, por lo cual un personaje no se ajusta a absolutamente el canon religioso de ninguna ideología y puede tener cualquier maldito comportamiento que el escritor le quiera meter al maldito personaje, y ese comportamiento hará un buen personaje en la medida en la cual ese comportamiento se desarrolle y se justifique siempre desde contingencias conductuales. Y si esto no le gusta al que está escuchando esto, pues puede ir y ponerse a llorar, porque aquí es sin llorar. Aquí no nos ajustamos a sus nematologías, aquí se hace empiria, aquí no se hace ni ciencia ni se hace filosofía, se hace algo superior a ambas, porque la ciencia es un festival de estupideces y la filosofía un maldito festival de caprichos. Aquí se viene a obedecer las leyes del comportamiento, y si tales leyes le parecen muy opresivas para sus ideologías, entonces vaya y llore con sus hermanitos de Marx.
Ya que el comportamiento es el resultado de la historia de aprendizaje de los organismos, entonces el personaje es una cadena de significantes, pero además el personaje es su historia de aprendizaje, todo el desarrollo, trasfondo, crecimiento y evolución que culminan con el personaje tal cual es. Estas implicarían ambos parámetros y están relacionados, por no decir que de la historia de aprendizaje, que vendría a ser de la escritura del personaje, vendrían las cadenas de significante. El personaje es su historia y se deriva absolutamente todo de ella. Todo lo que puede implicarse de él, desde la ropa que usa hasta su forma de hablar. No hay absolutamente ningún apartado el cual no implique la historia de aprendizaje de los personajes, y es de ella desde la cual los espectadores podrán acercarse al personaje y empatizar y hasta sufrir por y con el personaje. Una buena historia que haga que el personaje se sienta como una persona sería el objetivo final de todo escritor de personajes. Lograr que mediante una falsedad, como lo es el personaje y la obra en la que está inscrito, se pueda romper la ilusión y hagan sentir al espectador con cerebro. Claro está que ese personaje es como si lo estuviésemos viendo en la realidad real y en una realidad específica inmanente a la historia en el cual el personaje existe, porque hay que recordar que la Piara siente que el personaje existe mientras use la misma mierda fetichista que ellos usen o estén adscritos a la misma mierda fetichista que ellos. Ellos no determinan tal cosa como quiere imponer la pseudociencia de la sociología en su libertinaje, en su marxismo discursivo, en el cual si la Piara siente que algo es algo, entonces ese algo lo es por el mero hecho de que así lo cree. Pero claro, si yo pienso que son unos retrasados mentales por pensar de esa forma, entonces ahí sí no aplica. Si yo pienso que esa forma de pensar no tiene cabida en el mundo, ahí sí ya no aplica tampoco. O si yo pienso, mejor aún, que esa forma de pensar de hecho no es una forma de pensar correcta, ahí tampoco aplica. Solo aplica en función en la que esa creación de cualquier basofia, y como la basofia no necesita de ningún esfuerzo para crearse, entonces eso es lo que quisiera el capital. Básicamente que esto solo aplica en la función en la cual le dé más poder y capital a los que lo controlan. ¿Y quiénes son los que promueven esa forma de pensar? Exacto, el marxismo, los capitalistas. El marxismo es el verdadero capitalismo, algo que cualquiera con un poco de cerebro puede notar. Los capitalistas nunca financiarán algo que busca destruirlos. Y qué curiosidad que siempre detrás de cada proyecto marxista, siempre hay varios capitalistas con capitales brutalmente altos financiando esos proyectos. O son los mayores idiotas del mundo, o son los de hecho los más listos al haber creado una disidencia perfecta. La historia de aprendizaje además tampoco puede separarse del creador de dicha historia, ya que ambos se correlacionan desde el punto de vista del espectador. Creador y personaje no se pueden eliminar, y en el caso de los personajes originales es uno de los pivotes que se disputan la mayor atracción del espectador, si se explota de las maneras correctas, usando a la figura con la correlación como mecanismo de explotación de los parámetros biológicos del hombre. Por ello fallan los personajes originales, ya sea porque no explotan la biología correctamente, o porque no tienen una historia desarrollada, o directamente es solo un párrafo de historia con la cual no se pueden crear enlaces con ellos y el espectador. Además, esta correlación entre el creador y el espectador, entre el creador y el personaje, es dual, porque no se puede separar al creador del personaje. Está influenciado totalmente por él, y podrán decir lo que quieran toda la pseudocientífica teoría de arte, pero el creador de los personajes está incrustado dentro de esos malditos personajes, dentro de su historia y dentro de su mundo y de su obra creada. Esa mierda de separar al arte y al artista no tiene cabida dentro de la ciencia, porque el artista no crea la obra separado de la obra. Eso es una barrera mágica estúpida como la existente en la sociología, la cual piensa que de alguna manera los parámetros sociales existen exclusivamente con independencia de toda la realidad. Es decir, que lo social existe en su campo, la psicología en su campo y la biología en su campo. Pero eso sí, lo social es absolutamente todo. Claro que no, el arte y el artista no se pueden separar. Están completamente correlacionados, y de ser esto falso, entonces caeríamos en la cuenta de que el artista puede crear obras sin crearlas de hecho o sin intervenir en ellas.
ya que esto no es posible, entonces tenemos que caer por fuerza en que el creador de las obras, es decir, el artista que crea ese arte, y estamos hablando en términos generalistas, evidentemente, tiene que estar por fuerza relacionado y no se pueden separar. Así, por ejemplo, si en la obra se manejan temas de pedofilia, por ejemplo, se puede descubrir muchas cosas del creador de dicha obra, así se haga una obra en contra de dicho tema nuclear, debido a que si el autor es pedófilo, pederasta o no, va a darle un trato específico a esa obra y a la manera en la que maneja los personajes y los presenta. El artista es un manipulador, crea un mundo para manipular a la gente, pero él mismo también está manipulando a las masas con sus trabajos. Te va a dar un discurso, ese nunca va a ser el discurso real. El discurso real se ve en sus trabajos y en su persona, y ahora con el acceso a la tecnología podemos estar más seguros de qué es realmente lo que quería decir un artista con sus trabajos. Muchos dicen muchas cosas y su motivación es el dinero, pero hay otros que te dicen un discurso en su obra, pero su objetivo es la búsqueda de la normalización de otras cosas, y eso es algo que tiene que tomarse muy en cuenta a la hora de la crítica de los trabajos. Arte y artista no están separados en absoluto, diríamos pues que son casi lo mismo. Muchos personajes realmente no son memorables desde el punto de vista de la calidad, debido a que su historia de aprendizaje no está para nada bruñida o es directamente una calca de las trillones que están ahí fuera. No obstante, así sea una calca, recordemos que no puedes poner un personaje con lo que sea, porque hasta para ser uno genérico hay que darle ciertos matices específicos con los cuales diverja del resto de personajes similares a él. Hasta el personaje más plano, genérico, calcado y aburrido de todos cuantos puedan ser creados, tienen dentro de sus parámetros específicos un algo que lo caracteriza, así sea tan banal como el cómo se ve, pero con conducta similar a esos otros. Se puede decir que aún con todo eso sigue destacando por algo a los demás, pero el destacar no es meritorio de nada per se si esto no se encamina a algo bueno. La gente con trastorno límite de personalidad, sobre todo las mujeres, tienden a destacar entre el resto debido a dicho sistema conductual, y no obstante pintarse el cabello de miles de colores o llevar a cabo comportamientos extraños o peligrosos no hace de ese destaque algo positivo. Nótese esto y tengas en cuenta que no les estoy tirando loas a esos personajes genéricos. Igual así su historia de aprendizaje no sea nada buena, podemos decir que al menos puede tener algo con su apariencia y su comportamiento específico, que es con lo que se gana la piara. Que sí, que no vale nada esto, eso es muy evidente, pero esta disertación no va tanto sobre el valor de esto como del esfuerzo en la creación de dicha cosa. Los personajes no existen en un vacío, también necesitan de un mundo en el cual pulular, compañeros con los cuales desarrollar la historia, y esos propios compañeros necesitan desarrollo. Maldición, hasta los animales de muchas obras igual forma necesitan de un algo que sería su apariencia para llamar la atención, así sea algo cuyo objetivo es un mero llamar la atención para llamar la atención, de igual forma necesitas de poner trabajo en ello para lograrlo. Hasta esos personajes secundarios o terciarios que solo sirven para llenar espacio necesitan de trabajo. Todo, absolutamente todo de los personajes de la historia necesita de trabajo para poder crearse. Nadie se saca nada de ningún lado y nadie, por mucho que copie, puede crear obras de manera aleatoria, y hasta para hacer eso se necesita trabajo en la programación de la máquina que hará ese trabajo, ya que ella sola no va a programarse desde cero. Un libro de 1000 páginas que solo dice una palabra en cada vez que se usa una palabra, tuvo que hacerse con el trabajo con independencia de su calidad. Todo requiere esfuerzo, y tengo entendido que muchos usan este argumento para defender a cualquier obra mediocre con el la estupidez afectiva barata que puede desatar. No obstante, no se busca ese objetivo con esto, debido a que lo único que se hace aquí es decir lo evidente, no apologetizando a absolutamente nadie y a nada de lo mostrado. Que una obra desate sentimientos o un sentir en alguien no hace de esa obra nada hasta que los que de hecho tengan materia para poder determinar eso den su veredicto final, el cual estará en disputa porque nada es final. Todo está en perpetua construcción, misma que parece más una guerra, todos contra todos, más que un diálogo para determinarla.
por mucho que se desarmen los filósofos espontáneos en decir que con diálogo llegaremos a algún lado, o que es un diálogo que se está llevando a cabo, no es un diálogo, es una maldita guerra para imponer tu visión del mundo, la demuestres lo que quieras, tu visión del mundo a la del resto. Recordemos que esto sería una disputa que transcurre en un contexto social y como tal se busca imponer una visión de de una cosa, en este caso de la obra, hacia el resto de gente. No escapa la imperancia de la imposición, parámetro absolutamente necesario para que exista una sociedad. Si no hay sociedad donde se impongan cosas, no hay sociedad. Todas las cosas implican una imposición de una cosa u otra de nivel inferior, ya que la sociedad es una acumulación de comportamientos a una escala muy grande, en una simplificación muy burda, pero que igual nos sirve. Ahí se necesita ver por fuerza una imposición de comportamientos, debido a que como hay un hervidero de muchos comportamientos, se necesita una estandarización de ellos para poder hacerlos operar. Vaya, pues, que es algo tan simple como una pivotación de las leyes de la física, solo que aplicadas a un contexto social. Y cuando hablo de una pivotación de las leyes de la física, no estoy diciendo que las leyes de la física están explicando los comportamientos sociales. Lo que estoy diciendo con esto es que un símil de cómo se aplican las leyes de la física en la física misma es lo que se está manifestando en la sociedad. En la física, en las partículas, hay una gigantesca cantidad de comportamientos que están regidos por determinadas leyes, y esas leyes son las que determinan el comportamiento de dichas partículas. En este caso ocurriría algo similar. Debido a la acumulación de muchos organismos, para regular a esos organismos se necesitan leyes las cuales regulen y controlen el comportamiento de esos organismos. Por lo cual decir que las leyes son un constructo social es errado. Las leyes serían un constructo de la realidad, y justo por eso se habla de una pivotación de las leyes de la física a este contexto social, ya que no son una creación enteramente social cuando son más una necesidad y una imposición de la propia naturaleza de la realidad, lo que se está haciendo en ese contexto. El proceso de creación del personaje no está exento del esfuerzo de ninguna de las partes, y eso es algo que los artistas de internet no parecen entender. Piden a gritos que nadie les toquen a sus personajes, mientras cual corsarios usan los de otros como si no hubieran tomado su respectivo esfuerzo, y como si el hecho de trabajar para una empresa ya de alguna forma les diera potestad para usarlos, cual si de dominio público se tratase. El hecho de que no tengas acceso al contacto de un personaje o de un algo que hizo otra persona no te da las capacidades ni una carta blanca para hacer con ellos lo que te dé la gana, porque de la misma forma en la que no te pidieron permiso, tampoco lo hiciste tú, y esto no hace más que reflejar la naturaleza saturada de oquedad encefálica de estos entes que arramblan peor que capitalista estereotípico, mientras lloran porque el malvado capitalismo al cual ellos apoyan y soportan y del cual viven y usufructúan les destruye la vida, cuando son ellos mismos los que se la están destruyendo, ya que nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice que hagas los parámetros más beneficiosos para el capital, y nadie te obliga a meterte al consumismo, que no es lo mismo que consumir, el cual los beneficia a ellos. No obstante, bien que actúan como bestias sin moral y sin valores, bien que actúan como niños de 4 años, y bien que actúan como parásitos narcisistas que se sienten con derecho al mundo, mientras hacen nada que los haga merecedores de dichos privilegios. Que bien que les critican a otros y todos esos comportamientos que toman. Eso es lo que realmente hace al capitalismo victorioso, porque se necesitan niños para llenar las arcas de los industriales, pero supongo que ahora el capitalismo es responsable de su comportamiento, ¿no es verdad? ¿Y dónde queda mi responsabilidad ante las cosas? ¿Acaso no soy más que un vil puntero que apunta hacia una idea social? Si esa es realmente la manera en la que se tratan, entonces no es sorpresa por qué toman esos comportamientos en primer lugar. Tienen todo el pase libre para hacer la mayor mierda que quieran ser, y siempre estará el malvado capitalismo al cual culpar de todo, mientras hocico que tengo libertad de elección, lo cual crea una paradoja entre ambas posturas. Cada vez que quiero tenerla, todo ello para justificar mi falta de autocontrol, para seguir explayando el hedonismo que está destruyendo al mundo, y cuando conviene, capitalism bad, mientras una lagrimita me corre ahí entre
de los ojos. Pues adivinen qué, bola de estúpidos. El capitalismo lo hacen los hombres, no las ideas. Y ellos, ustedes, ¿qué va? Nosotros, maldición. Somos los que hacemos todo eso. Somos hombres, no ideas, y toda idea tiene hombres tras de sí. Si una idea es la causante de algo, todos los hombres son culpables de que dicha idea esté acabando con todo, porque nadie escapa a la condición societal, debido a que absolutamente todos y todo presenta una conexión de interdependencias que mantienen ese estado de la sociedad tal cual es. Nadie se escapa de esto, sean niños, sean ancianos, todos contribuyen al estado social y hasta hacer nada permiten que siga tal como está. Ya se ha dicho, si hay libertad, eres culpable de cómo está la sociedad, y si no hay libertad, también eres culpable de cómo está la sociedad, culpable y responsable, pero la culpa no la sientes porque no te interesa. Si el personaje entonces es su historia, sería de ella lo que causaría el principal llamamiento de la atención del espectador, mucho más que su apariencia, pero ella no quedaría muy lejos. Pero por muy apetecible y atractivo que un personaje se vea sin una historia que tenga detrás, no podrá atraer a mucha gente como sí lo haría un personaje que se vea no tan atractivo, pero que de hecho tenga una buena historia. Y esto se aplica para todos, porque un personaje que tiene una historia atrae mucho mejor a la gente debido a que pueden empatizar con algo más que un montón de trazos y de colores. Hay un involucramiento superior si tienen una historia. A lo mucho, con los colores y trazos podrán moverse al onanismo y al ¡qué bonito es! Pero eso no será duradero si no se mantiene con algo de un orden superior. Los significantes que vendrían de la historia serían las correlaciones que establecerían el éxito del dibujante cuando replica al personaje de forma lasciva o simplemente lo replica. También por correlaciones paralelas, si el personaje aparece en una historia en la cual hay algún personaje memorable, por el principio de Premack quedará un reforzamiento también con él por la correlación establecida entre el personaje secundario o terciario y la historia principal en la que aparece. Por ello muchos dibujantes no necesariamente tienen que, y muchos ni lo hacen, centrarse en el dibujo de los protagonistas de las historias, cuando simplemente tienen que presentar algo que estuvo dentro de dicha historia de tal forma que se establezca la correlación entre ambos y se cree el llamamiento de la atención al espectador. Del espectador. Y es en esto, es aquí lo que hacen los artistas de internet unos hipócritas, porque todo eso, toda la cadena de significantes es lo que haría la totalidad del personaje, y cuando uno replica al personaje, uno está usando todos los reforzadores que se implican en el personaje en la reproducción del dibujo. Está en pocas palabras secuestrando la cadena de significantes creada por otra persona para su propio beneficio, algo que si le hicieran a él, y ha habido casos, usan su poder para silenciar a otros más pequeños que hacen lo mismo con los suyos, cuando la acción es homóloga, sin importar de quién sea el ejecutor de ella. El artista en este caso, cual corsario, asalta y saquea algo que nunca es ni fue de su propiedad, y no se trata de que no haga dinero con esto o que no lo monetice, con independencia de la monetización o no. El mero hecho de replicarla ya por fuerza se implica el secuestro de la cadena de significantes original, y por el mero hecho de hacer un dibujo y publicarlo, uno ya está pirateando dicha cadena debido a que ella ya estableció las correlaciones que permiten un consumo mucho más accesible al espectador y ya tiene una serie de reforzadores que lo hacen presentar una relación mucho más fuerte que con un personaje original que podrá verse muy bien a sus ojos pero del cual no sabe absolutamente nada. Están jugando en modo fácil y se aprovechan sin permiso de todo el trabajo de otras personas para su beneficio, porque las magnitudes de atención que reciben con el fanart no se comparan ni de cerca con los nimios beneficios que obtienen solo dibujando a sus propios personajes. El solo hecho de dibujarlos y publicarlos ya los hace estar ofreciendo un beneficio espurio, ya los hace estar obteniendo un beneficio espurio a la costa del trabajo de otros, y que con independencia de su monetización, recalco, de igual forma obtienen un beneficio en publicidad y de cuota de mercado que eventualmente se traducirá en beneficio monetario, y aún si de alguna forma nunca monetiza ni gana nada nunca, se apropió de la cadena de significantes de otro autor sin consultarlo, lo cual convierte a su dibujo en piratería, y el mero hecho de dibujarlo ya implica el secuestro de la cadena de significantes, ya implica la ganancia de publicidad y de atracción de atención, lo cual ya implica una forma de beneficio.
Habiendo dicho todo esto, entramos a la última parte de este ensayo, y es que el fanart queda así como una forma de piratería en la cual el artista obtiene un beneficio monetario o publicitario que generalmente van de la mano. Un artista nunca dibuja solo porque sí y nunca busca no obtener beneficios de sus trabajos. Un beneficio de un trabajo en el cual nunca participó y por el cual ha puesto un esfuerzo nulo en llevar a cabo. No obstante, los ves lanzando las DMCAs a todo cuanto se mueva siquiera cerca de sus personajes, con cosas tan ridículas como amenazar con demandar a alguien por usar un personaje de ellos para un juego de rol. Sí, hasta ese punto de hipocresía tartufista de corte política llegan con tal de impedir al resto usar a sus personajes mientras hacen lo mismo. Que va, viven del hurto y del robo a las cadenas de significantes de otros autores, pero esto no se limita a simplemente eso. Realmente ejercen una suerte de totalitarismo expresivo con sus obras, mientras si las leyes aplicasen lo aquí inventado, no se sacarían de la boca el fascismo esto y el fascismo esto otro, cuando quienes abusan de su poder contra las masas no son las corporaciones en este caso, son ellos, al igual que las corporaciones, llegando al punto del absurdo, como ya se mentó, de amenazar con demandas por cosas simplemente estúpidas, hasta el mero hecho no ya de dibujar un personaje de ellos, pero un dibujo de una especie en particular, como es el caso de los protogens y los primagens, que los segundos se catalogan como, que todos ellos se catalogan como especies privadas. Puede ser motivo incluso de cárcel porque son una especie protegida por derechos de autor, por lo cual no puedes hacer siquiera un dibujo de alguna de esas dos especies, por estúpido que esto suene, y por lo tanto replicarla sería considerada como delito cuando hacen lo mismo. Y el argumento de justificación entre muchas comillas de las replicaciones a personajes de grandes corporaciones no se aplica aquí, porque la ley con la que tanto les gusta ampararse para defender lo que luego hacen se aplicaría para todos, que las corporaciones serán tan grandes como quieran, pero la creatividad y el esfuerzo no vino de corporaciones, vino de hombres que pusieron su cabeza, tiempo y esfuerzo y hasta su vida en hacer sus obras. Las corporaciones no pueden comprar creatividad ni la pueden fabricar de ningún lado. Todos salen afectados sin importar de dónde o de quién realmente sea el productor original de los trabajos. Para obras enteras es necesaria la protección debido a muy evidentes motivos, pero para personajes nadie se salva de nada. Replicar la obra entera de otro sujeto sería una hazaña verdaderamente loable por el mero hecho de que alguien se tomó el tiempo de hacer algo como eso, pero de igual forma una cosa es la obra y otra el personaje. Nadie se toma años para escribir un personaje, pero para hacer una obra completa no hay límites en los cuales uno puede tardarse. 5, 15 años puede ser eterno si quieres que el mundo sea algo en lo cual las personas quisieran entrar y vivir en él, o simplemente ir allí y estar inmerso en medio de todas las contingencias de una realidad específica, grande o pequeña. Salen afectados todos cuando se hace algo con los personajes de otros. Pero ¿saben qué? Que salgan afectados. Todos juegan bajo las mismas reglas, entonces todos pueden meterse a ellas. Si uno hace una acción que considera buena bajo su interpretación, siguiendo una moral recta, entonces esa misma acción que considera como buena para los otros, la considerará como buena para sí mismo, para demostrar una concordancia entre su pensar y su actuar. Pero vamos, hablamos de artistas. Todos sabemos que son la meca del tartufismo y el narcisismo y que nunca aceptarán nada que los afecte. Quieren arramblar tanto como puedan y dar tan poco como sea posible, por lo que da igual si lo quieren o no. Si nos vamos rectos con esto, entonces no podrían hacer dibujos de ninguna categoría de otros autores por los mismos derechos de autor que los creadores de dichos personajes tienen sobre ellos. Pero nadie aquí respeta estas reglas. Los artistas son también una empresa y pierden cualquier derecho de réplica sobre sus personajes en el segundo en el cual usan los de otros, en cualquier clase de significación. Si tanto defendemos la expresión de los artistas y de la piara, entonces ellos pueden, tienen y deben de hacerles lo mismo que ellos hacen a las corporaciones. Aquí el que mente que alguien sale afectado es un retrasado si tomamos en cuenta la cantidad de ingente de dinero que hace un artista con una sola comisión,
que a lo mucho toma 4 horas de trabajo. Si lo pierden por imbéciles, ese no es mi problema ni de nadie. Si se la pasan destruyéndose cada segundo o tardan tanto por ser unos flojos, que es la más ponderante causa del tiempo excesivo tomado haciendo los dibujos. Desde una mísera foto de perfil a $50 hasta comisiones de miles de dólares, el artista que no tenga el dinero para quemarlo es porque simplemente es un idiota, permitiendo que la gente haga lo mismo con sus personajes, paga la penitencia a la cual se adscribe al cometer los mismos actos con otros. Y aún si es por el mero hecho de fastidiarlos por todo el daño que le causan a la sociedad con la novelización de sus gustos específicos, que está de más decir que no son buenos para nadie, pero como realmente nadie está tratando de controlarlos, y controlarlos quizá no sea tan buena idea en estos momentos, debido a que de hecho forman parte de un equilibrio demasiado delgado que si se rompe causaría un caos absoluto en la sociedad. Digo, la piara necesita entretenimiento y ellos se los dan barato, rápido. Necesitan lascivia para no enloquecer y se las dan rápido y barato también. El problema es que si les quitamos eso a las masas, bueno, Bauman no dijo para nada a la ligera que la gente estaría dispuesta a morir antes que perder su hedonismo por nada, y realmente ellos forman parte de un balance que no puede ser atacado aún, y si será atacado será necesario formular una vanguardia de asedio contra ellos que no se fundamenta en el típico discurso panfletero de los conservadores, que si bien parte de él es verdadero, muchos también son puras estupideces fundadas en parámetros religiosos, pero con independencia de quién y cómo los vamos a controlar, las capacidades expresivas de la gente no pueden ser limitadas para explotar a sus personajes bajo los derechos de autor que ellos mismos violan, y será necesario una severa reestructuración de las leyes de derechos de autor para poder eliminar la influencia dictatorial que los artistas de internet tienen sobre sus personajes. No puede seguirse llevando esto al absurdo cuando todos ganarían si todos hicieran lo mismo, mientras dieran el respectivo crédito al autor, que hasta se vería muy beneficiado en caso de ser popular y por la etiqueta de buen sujeto, de buena gente, que haría estallar su popularidad por arriba de la de muchos otros que se le han granjeado a costa de piratería y de actuar como corsarios. Esto no debe de confundirse con una apología a las corporaciones y a los derechos de autor monopólicos que ellos tienen por sobre sus trabajos, llegando al ridículo de tener derechos de autor por casi 100 años de sus obras. Aquí realmente a quien se busca beneficiar es al pequeño creador que con el uso de los personajes de otros o fanarts de los personajes de otros universos alternativos, spin-offs, fanfics, podrían llevarlos más lejos que lo que sus autores originales podrían. A nadie le gusta ver a lo que casi son sus hijos en las manos de otros, pero entonces no le metas las manos a los hijos de otras personas si no quieres que te hagan lo mismo. Aquí en México tenemos un dicho para esta clase de situaciones donde hay cierta injusticia contra un grupo desfavorecido contra otro que evidentemente está siendo beneficiado a costa de otros, o todos coludos o todos rabones, haciendo referencia que para obtener una justicia entre varios sujetos de un grupo, todos ellos deben de jugar bajo las mismas reglas para lograr una estabilidad operativa entre ambos grupos. Aquí todos quieren agua para su molino y para sus pozos, mientras dejan al resto secos y hasta la tierra les quieren quitar. Mucho lloramos de que las corporaciones esto y aquello para luego irnos y comportarnos como ellas. Lo sé, no es pecado si se peca en silencio, dirían esas bestias. Igual esas reglas no operan en la realidad efectivamente existente, se juega con las mismas reglas todos o nadie juega. Entonces en el futuro veremos qué tanto pueden dibujar con leyes verdaderamente totalitarias de derechos de autor que ejercerán las corporaciones contra ellos. Todo idiota útil tiene su fecha de caducidad y al igual que los intelectuales, la era de los artistas estará próxima a finalizar. Será necesaria para que sus dioses el capital puedan controlar a las masas por medios más efectivos. Pero mientras nos dirigimos a la inmolación absoluta de la especie, ¿qué tal unos dibujos?